Las personas que me han escuchado hablar en mis distintos puntos de vista saben que tengo un aprecio enorme y bien merecido al camino neocatecumenal. Y Dios los bendiga por esa presencia y esa fuerza misionera que tienen y que dirigen en, a los lugares más recónditos de la iglesia. Recientemente el Papa tuvo un feliz encuentro con ellos y donde más misioneros y nuevas vocaciones salieron al frente, y definitivamente es una de las grandes bendiciones de la vida de la iglesia, el camino neocatecumenal como carisma en la iglesia. Hay personas que me han preguntado a través de redes sociales, ¿es verdad que son una secta, etcétera, etcétera? Y siempre he repetido con firmeza un carisma que ha sido aprobado por la iglesia, y que no solamente ha sido aprobado por la iglesia, sino cuyas prácticas han sido también aprobadas por la iglesia. Por ejemplo, su forma particular de celebrar la Eucaristía es una institución que cuenta con todo el apoyo de la iglesia y que la iglesia reconoce indiscutiblemente y por encima de toda duda como una institución que es un camino de santidad justo y legítimo para todos aquellos que forman parte de la institución. Sin embargo, creo que los hermanos del camino neocatecumenal tendrían que tener un poco de cuidado en Venezuela con algunas personas del camino en Venezuela que me hicieron llegar unas reflexiones que están completamente desenfocadas y que son totalmente falsas y que ciertamente pueden afectar la credibilidad del camino, porque hacer estas afirmaciones sobre la celebración de la misa son afirmaciones completamente falsas que terminan dándole mal nombre a toda la comunidad. Y esto se los digo como miembro de una comunidad, de una sociedad de vida apostólica, en la que muchas veces errores míos o errores o defectos de algunos hermanos en particular han contribuido a darle un mal nombre a la institución por entero. ¿Y a qué tema me refiero? Me refiero específicamente al tema de la celebración de la misa. No voy a entrar en los detalles de la misa como la celebra el camino neocatecumenal. Yo he participado en más de una de ellas. Es una forma particular, y una de las tantas particularidades que tiene es que básicamente no existe la posición de arrodillado durante la misa. La misa o se sigue sentado en determinadas partes o se sigue de pie en la mayoría del tiempo. Esto, como saben, lo comparten en común con algunos ritos orientales. Efectivamente, por ejemplo, el rito caldeo, el rito asirio, cuyas misas he participado, especialmente cuando estuve entre los cristianos desplazados en Irak, en la zona de Erbil, los que habían sido desplazados por el Estado Islámico. Pude participar en las ceremonias y efectivamente la posición de arrodillados no existe. Pero algunas personas del camino neocatecumenal en Venezuela me enviaron un mensaje diciendo que por favor tuviera en cuenta que la manera como el resto del rito occidental, es decir, el resto de nosotros los católicos, que en toda América Latina, Estados Unidos, Europa, etcétera, en África, celebramos la misa según el rito occidental, estamos cometiendo un gesto pagano cuando nos ponemos de rodillas, afirmando que la tradición católica no incluye el ponerse de rodillas y que el ponerse de rodillas tiene un origen pagano. Esta es una aberración doble que tiene que ser corregida en aquellos hermanos del camino neocatecumenal que piensan así. Y les voy a decir por qué es una aberración doble. La primera aberración es la aberración histórica. No es verdad que ponerse de rodillas sea un gesto que no es cristiano o que sea un gesto pagano. En primer lugar, porque no existen propiamente gestos paganos. Nosotros sabemos muy poco de las maneras de celebrar en el paganismo, y sobre todo cuando hablamos del paganismo estamos hablando de ¿cuál paganismo? Del paganismo asirio, del paganismo persa, del paganismo griego, del paganismo egipcio, del paganismo centroeuropeo, del paganismo griego, del paganismo romano. ¿De qué paganismo estamos hablando?
del paganismo inca. Entonces es realmente de un simplismo y de una aberración histórica hablar del paganismo como si fuera una sola cosa, sobre todo sabiendo que no conocemos muchísimos de los rituales con que estos cultos paganos celebraban, y el hecho de que en algún momento hayan caído de rodillas no significa que este caer de rodillas sea un gesto que de por sí es pagano, porque les aseguro con certeza absoluta que en las celebraciones paganas también se estaba de pie y también se sentaba. ¿Eso qué quiere decir? Los neocatecumenales, cuando están de pie o sentados en su misa, ¿están teniendo un gesto pagano? No, es absurdo. Existen gestos humanos. Y es importante saber que en la tradición cristiana, desde el Nuevo Testamento, nosotros tenemos la posición de postración, que no es caer extendido totalmente en el piso, sino caer de rodillas inclinados hacia adelante. Y por lo tanto, en varias ocasiones donde se nos habla en el Nuevo Testamento de la posición de caer en súplica postrados o de rodillas, demuestran que el mismo Nuevo Testamento acepta la existencia de la posición de rodillas como una posición legítima en la tradición cristiana, completamente aceptable en la tradición cristiana. Esa pues es la primera aberración inaceptable. La segunda es más seria, y por eso digo, yo sé que esta no es la doctrina ni lo que enseña el camino neocatecumenal, pero es este grupo de neocatecumenales venezolanos que me escribieron a mí tratando de convencerme de que la manera como celebra el resto de la iglesia es una manera que está equivocada. Lo que están diciendo es que el ritual que fue aprobado en el Concilio de Trento, en la Misa Tridentina, de donde ya existía la posición de rodillas, o la aceptada en el Novus Ordo, en el nuevo orden de la misa, aprobada y celebrada por los papas, donde los mismos papas se ponen de rodillas, están cometiendo un acto pagano. ¿Se dan cuenta de la locura de afirmar eso? Lo que están diciendo es que ellos son la única iglesia y que todo el resto de la iglesia en el planeta estamos celebrando paganamente la Santa Eucaristía. ¿Cómo se le puede pasar a eso a alguien por la cabeza? Y lo menciono porque me parece una responsabilidad de las autoridades neocatecumenales, específicamente en Venezuela, porque supongo que esto debe ser exclusivo de Venezuela. De Venezuela me llegaron estos comentarios, que corrijan por favor a estas personas y le hagan entender que la Iglesia ha hecho una excepción en la aceptación, en la manera como los neocatecumenales celebran la Eucaristía. Es una excepción que podría cambiar, y esa excepción que ellos no quisieran que cambien porque disfrutan justamente y con todo derecho de la manera de celebrar la Eucaristía, tiene que ser algo que entiendan como parte de la pluralidad de formas de celebrar la Eucaristía que existen en la Iglesia, y no la única correcta, sana y santa. Eso no contribuye en nada. Estos hermanos, estos pocos hermanos, pero que son varios, que me han querido convencer de que el resto de la Santa Madre Iglesia en el rito occidental celebra mal la misa porque nos ponemos de rodillas, es algo que tiene que ser corregido rápidamente para el buen nombre bien merecido del camino neocatecumenal.